día que tenemos para entregarle nuestra vida a Dios, para venir y comprender que sin Dios, sin Jesús, pues no vale la pena vivir. Sin Jesús el ser humano está condenado a vivir en la miseria. Mire, amado hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Piensa usted que los diputados, presidentes, gobernadores, los cuales rigen nuestro gobierno, los alcaldes, piensa usted que ellos viven muy feliz? No, hermano, estas personas no viven felices. Vea usted cómo se están matando. Vea usted cómo ellos se están poniendo la soga al cuello. Mire cómo matan a sus hijos. La riqueza que poseen no les puede traer paz. La riqueza del mundo nunca le va a traer paz al hombre. La riqueza del mundo nunca va a poder traerle al hombre la paz que Cristo, que Jesucristo da. La paz que Jesucristo da no se vende, no está en venta. La única manera de adquirirla es comprometiéndose usted con Dios. Comprometiéndose usted a servirle a Dios. ¿Piensa usted que la vida de los artistas es muy bonita? ¿Piensa usted que hacer un pacto con el diablo para que sus discos se vendan como pan caliente es muy bueno? ¿Piensa usted que la vida de Madonna es una super vida cuando tiene a sus hijos, los cuales han nacido hijos de fornicación, los quiere viviendo en rebeldía? Menores de edad que se visten como mayores de edad y andan fornicando por aquí, por allá. ¿Piensa usted que eso es vida? ¿Piensa usted que la vida de los artistas, de lo que conocemos como celebridades, es una vida muy alegre? ¿Piensa usted que la vida de Juan Gabriel es una vida llena de todo? Mi hermano, esas personas le han vendido su alma a Satanás. Por ello no encontrarán nunca paz. No hay paz para ellos. No hay paz para el inicuo. Hermano, la riqueza del mundo deje de buscarla. Busque la verdadera riqueza que es Jesús. Porque ni todo el oro ni todas las riquezas que hay en la tierra podrán traerle felicidad a su vida. Andará como loco, cantando y gritando, andará como loco, amado hermano, en la calle. Así es, amado hermano, deje de andar como loco. Venga usted y conozca a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en su palabra. Dice su santa palabra que nosotros los locos somos los que en Cristo. La semana pasada estábamos nosotros hablando acerca de lo que hay en el libro de Efesios. Hablamos como el hombre es dominado porque no está dándole espacio al hombre débil. Sí, claro que sí. El hombre está, no lo voy a bajar aquí. El hombre está apartándose de la espiritualidad, debido a que no ha sabido que cuando viene a Jesús el hombre viejo no queda colgado en la cruz, sino que aquel hombre que quedó colgado en la cruz, regresamos a volver a tomarlo. No queremos dejarlo en la cruz. Por ello, vuelve el viejo hombre a gobernar en nuestra vida. Para vencer en la vida espiritual es necesario entender el sistema espiritual. La tierra, es decir, la humanidad, está regida, gobernada por un sistema material. Un pequeño ejemplo de lo que digo es que nuestra vida es necesario que tenga este cuerpo material. Sin este cuerpo material nosotros no podremos nunca, si este cuerpo material, no está bien unido, bien ligado, si no está sano, en otras palabras, pues nunca podremos nosotros realizar las obras que queramos, porque estará atado a la
o atado a alguna incapacidad corporal. Así es, amado hermano, el sistema material. Hay personas que no tienen casa porque no tienen dinero, no tienen casa propia. Hay personas que no tienen carro propio porque no tienen dinero. Esas son las limitaciones por las cuales el hombre tiene que pasar. Es decir, que si el hombre no comprende el origen de sus limitaciones, es porque no comprende el sistema material en el que vive. Cuando un hombre no logra satisfacer sus deseos carnales, cuando los deseos carnales de un ser humano no logran llevarse a cabo, entonces el ser humano tiende a frustrarse y en su frustración se deja guiar hacia todo tipo de mediocridad. Es decir, que cuando un ser humano vive una vida frustrada, va a buscar una manera de escapar de esa frustración. Es decir, que esa persona va a buscar la manera de narcotizarse o de alcoholizarse, va a buscar la manera de evadir la responsabilidad que esté enfrentando. Y esa carencia o esa debilidad o esa inclinación va a hacer que el hombre vaya a la muerte el día que no ha sido asignado para su vida. Es decir, va a acelerar el proceso de su muerte, porque no conoce los orígenes de su prosperidad. Así también el hombre, cuando no conoce la vida espiritual, el hombre va a fallar, va a claudicar, porque no ha entendido qué es lo que lo hace pecar, qué es lo que hace pecar al hombre, aun cuando ya ha conocido a Jesús, aun cuando está viviendo o intentando vivir en el camino que Jesús ha marcado. ¿Por qué el hombre claudica? ¿Por qué el hombre cae? ¿Por qué el hombre fracasa? Bueno, hermano, eso se debe a que el hombre nuevo se deja influenciar por el viejo hombre. El viejo hombre por naturaleza es rebelde. El viejo hombre por naturaleza es desobediente, es incrédulo, es mediocre. El hombre viejo por naturaleza viene manchado, moteado con el pecado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros fortalecer al nuevo hombre y debilitar al viejo hombre? Es la pregunta. Y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Vamos a estar mirando la manera en cómo nosotros tendremos que luchar y tendremos que traer a ese viejo hombre a los pies de Jesucristo. Porque si nosotros no traemos ese viejo hombre a los pies de Jesucristo, entonces ese viejo hombre nos va a traer a los pies del infierno, a los pies de Satanás. Y siempre estaremos haciendo las cosas que no convienen, siempre estaremos haciendo aquello a lo cual Dios no nos ha mandado llamar. ¿Sí me estoy explicando, amados hermanos? Muy bien. Es importante que yo sepa que ustedes me están entendiendo. Es importante que yo sepa que ustedes están comprendiendo bien la palabra, porque entonces eso me dice que puedo seguir continuando, ya que Dios, nuestro Señor, no es un Dios que se deleita en la ignorancia ni en la confusión. Nuestro Dios es un Dios de claridad. Ahora, ya que el viejo hombre quiere tomar lugar en nuestra vida, debemos de aprender que Jesucristo es el que regenera nuestro ser. Jesús es el que va regenerando nuestra vida. Pero para que nuestra vida pueda ir regenerándose, nosotros debemos de comprender y de entender, de absorber, de asimilar, que para ello debe de haber un proceso en nuestra vida. Y ese proceso de regeneración solo y solamente puede llevarse a cabo leyendo la palabra de Dios. No hay otra manera de que su vida o su persona se pueda regenerar. Mira, hermano, en la vida han existido varios métodos de regeneración. Uno de las regeneraciones más comunes que la sociedad mantiene es el de encarcelar a una persona.
es el de meter a una persona en una prisión, creyendo que con ese método la persona se va a regenerar. La cárcel no regenera. La cárcel, al contrario, corrompe más al ser humano. Muchas personas están enojadas hoy en día con Dios porque piensan que Dios es el que encarcela al ser humano. No hay nada más doloroso en la tierra que ver a un mediocre hablar. Duelen los oídos. Mis oídos me duelen cuando oigo un mediocre hablar. Cuando un mediocre se dirige a mí con toda su mediocridad, siento como si me embistiera un toro bravo. Porque así es la mediocridad, es hiriente, es tajante, es cortante, es ofensiva. Dios no hizo jamás la cárcel. Jamás Dios en su palabra encarceló a alguien. El Señor mandó en sus estatutos que cuando una persona cometiera algún delito de gravedad, esa persona fuera desterrada del pueblo y que por cierto tiempo esa persona fuera llevada a un exilio, mientras los corajes de quienes aquella persona hubiera ofendido se calmaban, y entonces esa persona ya podía regresar. Aún en los tiempos de David, esta práctica se llevaba a cabo. A de saber que en Israel no hay cárceles, toda la gente camina en libertad. ¿Quién es entonces el que construyó la prisión? ¿Quién fue de dónde surgió la idea de encarcelar al ser humano? ¿De dónde surgió ese concepto que atormenta, que lastima, que hiere, que divide, que empobrece, que humilla y sobaja la creación de Dios? ¿A quién se le ocurrió crear tal ofensa? A Satanás. Satanás, dice la palabra de Dios, que Satanás fue el que creó la cárcel, ya que él nunca quiso abrirle la prisión, la puerta de la cárcel a sus presos. Por ello Jesús viene a la tierra a traer libertad. ¿A quiénes? A los presos. Y hablando de prisiones, deben ustedes saber, amado hermano, que no todas las prisiones son materiales. Hay también prisiones espirituales. Es decir, prisiones invisibles, prisiones que no se ven, cárceles que no podemos contemplar con el ojo, al menos con el ojo carnal, pero sí podemos comprenderlas con el ojo espiritual. Ya que mire, amado hermano, esas cárceles, hermano, este es un parque público. Si no te gusta, hermano, miren, mis hermanos, venimos de otros lugares a escuchar la palabra de Dios. También nosotros venimos a pasar un muy buen rato. Lo siento que no te pueda ayudar, hermano. Tenemos permiso de las autoridades y del palacio. Si tú no quieres escuchar, hermano, mira, todos mis hermanos quieren escuchar la palabra de Dios y vienen aquí a escucharla. No vamos a detenernos por ti. Así de que Dios te bendiga. Ven, toma tu lugar. Así de que entonces, amados hermanos, esas prisiones en las que vive el ser humano, esas prisiones solamente Dios las puede romper. Esas prisiones las libera el Señor cuando usted viene y conoce la palabra de Dios. En esas prisiones invisibles se encuentra la mediocridad. La mediocridad es un concepto, es un factor que usted no puede ver. No puede ver a través de los ojos carnales. Para poder ver la mediocridad usted necesita pedirle a Jesús que abra sus ojos espirituales y que le permita ver y contemplar el concepto mediocridad. La mediocridad es un yugo que el hombre, con ese yugo Satanás ha esclavizado al hombre. Ese yugo crea en la vida del hombre retraso. Por ello el hombre no puede prosperar. Por ello el hombre no puede avanzar. Una de las prosperidades que el hombre debería de buscar es poder tener una relación directa con su Creador. Una relación directa con su Creador. Una relación íntima con su Creador. Una relación en la cual él pueda encontrar las respuestas para todas sus interrogantes. Esa es la primera prosperidad que debemos de buscar. Tener una relación íntima con Jesucristo. Esa relación usted no va a poder tenerla en una iglesia, ¿no? Esa relación no la va a poder tener usted en ninguna religión, ¿no?
Esa relación la va a poder tener usted cuando usted se acomida a leer la palabra de Dios. Cuando usted empiece a leer la palabra de Dios, la misma Biblia le dará las llaves para ir abriendo cada una de esos candados en los cuales estamos sirven para encadenarnos. Esas llaves de la palabra de Dios, por ello el Señor también le dice a Pedro: a ti te daré las llaves de los reinos, a ti te daré las llaves. Y cuando el Señor le da a Pedro las llaves, también a nosotros nos las da, porque venimos a ser parte de ese gobierno, parte de esa deidad, parte del plan maravilloso que Dios trae a la vida, que es liberar al hombre. Cuando Jesús venga a su vida, Él entregará las llaves para que usted abandone los deseos de ver pornografía, los deseos de matar, los deseos de robar, los deseos de destruir, los deseos de ofender, los deseos de insultar, los deseos, amado hermano, que surgen en la carne debido a que el viejo hombre viene ya marcado con ese pecado. Todos en la tierra venimos marcados con pecado. Sí, hermano, pero es el Señor, ese es el trabajo que vino a hacer, a liberar al cautivo. Ahora, Dios nos dándonos una nueva naturaleza, con la cual tenemos la capacidad de glorificar a Dios con nuestras obras. Cuando nosotros venimos y le entregamos nuestra vida a Jesús, y esa vida queda ahí en ese madero crucificada, porque dice su palabra de Dios, que juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Él nos da una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza nosotros tenemos la capacidad de glorificar a Dios o seguir rechazándolo, glorificar a Dios con nuestras obras. Es decir, Pablo dice en sus cartas: el que robe no robe más, el que mienta no mienta más, porque la mentira no glorifica a Dios, el robo no glorifica a Dios, el hurto no glorifica a Dios, la ofensa no glorifica a Dios, la maldad no glorifica a Dios. Nuestro Dios no es un Dios de maldad, es un Dios hacedor de bien, es un Dios santo. Por ello Él demanda al hombre: sé santo porque yo también soy santo. Sé santo porque yo también soy santo. Entonces, cuando comprendemos que nosotros debemos de ser hombres santos, nos entregamos a entender y comprender. Ahora bien, sabemos que no por ello perderemos nuestra primera condición. Es decir, no porque nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Jesucristo, vamos a perder inmediatamente nuestra primera condición. ¿Cuál es nuestra primera condición? El viejo hombre, la del pecado. Para perder la condición del viejo hombre, nos es necesario que nosotros nos sometamos a la lectura bíblica, nos sometamos a recibir otro tipo de conocimiento, nos sometamos a recibir la instrucción de Dios, nos sometamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo podremos ser buenos ciudadanos si dentro de nosotros no está el entendimiento de la palabra de Dios? Ninguna nación podrá crecer como buenos ciudadanos si esa nación no se somete primero a entender la ley de Dios. Mira, amado hermano, en los países árabes, toda la gente árabe, bueno, posiblemente toda la gente árabe son musulmanes. El musulmán está lleno de odio. ¿Sabes por qué está lleno de odio el musulmán? Por tanta privación que hay en su pueblo. El pueblo musulmán se encuentra privado de la libertad espiritual. El pueblo musulmán, por ello, su gente se rebela en contra de Dios, creyendo que dando su cuerpo para que a través de su cuerpo pueda haber una destrucción, ellos glorificarán a Dios. El pueblo musulmán, amado hermano, siempre ha sido una nación bélica, una nación que siempre ha estado en guerra y nunca ha querido someterse a los pies de Dios, dado que el pueblo musulmán es un pueblo en donde gobierna Satán. Donde gobierna la tiniebla no puede haber verdad. Donde gobierna la tiniebla no puede haber luz. Y Jesucristo es luz. Por ello es que Jesucristo ha venido a nuestra tierra a traernos luz. Él nos está haciendo ver que es necesario que nosotros, los que estamos interesados en nuestra salvación, los que estamos interesados en nuestra prosperidad, los que estamos interesados en encontrar un cambio para nuestra vida, vengamos a sus pies.
y a través de su luz podamos comprender que es necesario abandonar al viejo hombre. Ahora bien sabemos, como dije hace rato, no por venir a Cristo inmediatamente el viejo hombre va a partir. No, tenemos nosotros un trabajo que hacer, tenemos tarea que hacer. Porque sin esa tarea no perderemos la condición del viejo hombre. Por ello debemos de obedecer la palabra de Dios. Es importante comprender que el creyente debe de creer a la palabra de Dios no por obligación, ya que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, hermano. Debemos de obedecer la palabra de Dios primero por convicción, por estar convencido de que Dios en su palabra nos está hablando con amor. Nos está diciendo, por amor, cambia tu manera de pensar. Por amor, ven y búscame. Por amor he dado a Jesús. Por amor me he convertido en hombre y he muerto en la cruz. Por amor me he entregado. Yo que soy santo, yo que no era maldito, por ti me hice maldito. Por amor. Entonces cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, viene entonces a nuestra vida una gran diferencia. Una gran diferencia que crea en nosotros, amado hermano, crea en nosotros la capacidad de obedecer o desobedecer. A diferencia del no creyente. El no creyente, es decir, el inconverso, tiene solamente una capacidad. Ya lo había dicho la semana pasada. Y esta capacidad es la de no creer. Es la capacidad de no poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo ponemos nosotros en práctica la palabra de Dios? Primero leyéndola. Primero leyendo la palabra de Dios es como nosotros empezamos a poner la palabra de Jesús en práctica en nuestra vida. Porque Él dice claramente en su palabra, mi palabra la envío y no regresará vacía. Ella regresará hasta que haya cumplido el propósito para lo cual la he mandado. Es decir, amado hermano, que cuando usted lee la palabra de Dios entra en su consciente y su subconsciente y viaja en el gran universo que hay en su mente. Y no regresa, es decir, no vuelve a Dios hasta que esa palabra no saca de su persona todos aquellos pensamientos cautivos que le evitan tener una buena relación con Él. Porque mucha gente no entiende la palabra de Dios. Mire, amado hermano, la palabra de Dios dice claramente que nosotros hemos sido injertados. Hemos sido injertados. Para poder comprender este tipo de injerto, debemos de nosotros tener un poco de conocimiento de la ciencia médica. Hoy en día hay personas que están deseando recibir un implante de riñón, un implante de hígado, un implante de corazón, un implante de alguna vesícula. Pero muchas veces, cuando el doctor o los doctores hacen ese tipo de implantes, están haciendo la intervención, la misma intervención que Dios hace con nosotros. Es decir, que así como la sangre de Cristo nos injertó en el árbol genealógico, es decir, en el árbol genealógico de la santidad, en el árbol genealógico de Israel, así también aquella vesícula o corazón o hígado que se quiere injertar en el cuerpo de un hombre va a luchar, va a haber una lucha, porque su cuerpo va a intentar rechazar aquel implante que usted reciba, debido a que la célula madre de aquel nuevo corazón, de aquel nuevo hígado, no es la célula madre que gobierna su vida. ¿Sí me explico? ¿Sí sabían eso? Bueno, trayéndolo a la palabra de Dios sucede lo mismo. Aquel viejo hombre es la célula madre que se opone a la palabra de Dios, que se opone a hacer la voluntad de Dios, que rechaza completamente ese llamado, esa sangre de Cristo. Es lo mismo, a diferencia
de que nosotros tenemos la capacidad de aferrarnos hasta no quedar bien injertados en Él. Porque van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir momentos de angustia en tu vida, van a venir batallas en las que te van a hacer, las batallas te van a querer hacer sentir pequeño, te van a querer decir, tú no sirves para esto, la estás jugando, eres un hipócrita, eres un enojón, eres un rebelde, eres un grosero, abandona esa obra, déjala atrás, no hagas que de nuevo estés sacando de ella, solamente te estás empobreciendo, no tienes amigos, tienes problemas con tu mujer, no tienes trabajo, cada vez te enfocas más en los problemas que hay en el mundo y entonces le empiezas a culpar a Dios. Y empezamos a culpar a Dios y entonces cuando empezamos a culpar a Dios nos empezamos a alejar de Dios. Y al alejarnos de Dios, amado hermano, empezamos a traer nuevamente a nuestra vida aquella maldición que Dios había quitado de nuestra persona. Es decir, que cuando nosotros volvemos y recogemos a ese viejo hombre y hacemos los actos que el viejo hombre hacía, volvemos a traer maldición a nuestra vida. Porque el viejo hombre estaba muerto en sus delitos, el viejo hombre le gustaba embriagarse, al viejo hombre le gustaba golpear, al viejo hombre le gustaba fornicar, al viejo hombre le gustaba deleitarse en todas aquellas tipos de orgías que Dios, de las cuales Dios tanto se desagrada. Y cuando hablo de orgías, no solamente estoy hablando de orgías sexuales, sino también de todo tipo de orgía. Mira, amado hermano, una de las orgías más comunes de vicio es la de fumar cigarro, fumar tabaco y a la misma vez fumar marihuana. Y no solamente eso, a la misma vez también tomar alcohol. Estamos haciendo una orgía de estupefacientes, una orgía de químicos que despiertan en nuestro ser pasiones bajas, pasiones degradantes, pasiones que nos conducen a esa prisión. Y cuando estamos en la prisión culpamos a Dios y no nos responsabilizamos de que nosotros tuvimos el control. No nos quisimos hacer responsables del momento en el que pudimos detener aquella orgía. Posiblemente porque no lo hayamos sabido, pero ahora ya lo sabemos. Ahora entonces el creyente lleva por delante una gran ventaja. La ventaja es obedecer a Dios o obedecer al viejo hombre. ¿A quién obedeceré? ¿Al viejo hombre o obedecer la palabra de Dios? Sin embargo, el viejo hombre solamente va a obedecer su naturaleza principal, su primer naturaleza, el pecado. Porque el viejo hombre no puede obedecer a Dios, el viejo hombre siempre va a estar obedeciendo al pecado. Ahora, el creyente, por lo contrario, tiene dos capacidades y dos opciones, como lo he dicho, la de obedecer a Dios o la de obedecer los deseos de su carne. Usted decide a quién va a obedecer. Usted decide si va a seguir deleitándose en la carne o va a deleitarse en Jesús. Ahora, de continuo, estas dos capacidades, cuando no están bien definidas y aun cuando están bien definidas, levantan conflicto en nuestra vida. Mira, amado hermano, estas dos capacidades, la capacidad de obedecer a Dios o la capacidad de obedecer al pecado, siempre están en conflicto en nuestra vida. Siempre. Y siempre lo estarán. Aún Pablo decía, miserable de mí. Vamos a leer Romanos 7:15, por favor. Estas dos capacidades, cuando no están bien definidas, llegan a crear conflicto, ya que ellas dos viven en conflicto continuo. Es decir, el viejo hombre siempre está combatiendo con el nuevo hombre. Y dice así en Romanos capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora nada bueno, porque el querer, el hacer el bien está en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
Eso es lo que hago. Fíjese nada más cuánto conflicto hay en ese pasaje. Aleluya, hermano, si usted no puede comprender esas palabras, pídale a Dios poder comprenderlas, porque de ellas emana la vida. De esas palabras emana la vida. Si el conflicto que hay en su persona no logra usted resolverlo a través de la sabiduría que trae Dios, usted está perdido. Si usted no logra resolver ese conflicto aquí en la tierra y usted parte de esta tierra llevando ese conflicto, allá arriba le va a seguir. Allá arriba ese conflicto le va a seguir y Dios le va a decir, tú no te quisiste someter a mi palabra, por ello viviste una vida en conflicto. Y no solamente viviste una vida en conflicto, sino que fuiste una persona conflictiva y llevaste tu conflicto a todos aquellos cuantos te conocieron. Llevaste tu conflicto a todos aquellos de cuantos te rodearon. Llevaste tu conflicto por donde quiera que ibas. ¿Por qué? No quisiste someterte a mi palabra. Aleluya. ¿Quién dice aleluya, hermano? Háganme saber, amado hermano. ¿Quién dice aleluya? ¿Quién dice gloria a Dios? Denle las palmas al Señor porque Él nos está dando tiempo para que nos... Usted viene de aquí, de esta misma tierra. Tiene la capacidad para venir.